Sean bienvenidos una vez más a Guaro Sport TV. En esta ocasión vamos a analizar esa lista de 35 convocados por parte del director técnico nacional José Peseiro de cara a lo que será la Copa América a disputarse en el mes de junio. Una lista bastante balanceada. Lamentablemente podemos ver desde el principio las ausencias de Juan Piañor por lesión. También Andrés Ponce se lesionó la semana pasada los ligamentos, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y por lo tanto ambos jugadores no forman parte de la lista preliminar. Jugadores también como Joshua Mejía, que también viene saliendo de una lesión, no pudo ganarse un cupo en la convocatoria. Jugadores de la talla también de Adalberto Peñaranda, que luego de tantos tumbos en su carrera parece que ya perdió totalmente el hilo de la selección nacional. Y de inmediato vamos a adentrarnos hablando un poco de los que sí están convocados, de los que sí están en la lista de José Peseiro. Lo vamos a iniciar en el arco hablando de Wilker Fariñez, que tuvo una actuación destacada ante el PSG con el Lens. Parecía que se había ganado un cupo tras ese excelente partido que tuvo en la Liga 1 de Francia, pero lamentablemente volvió Leca y el director técnico no le dio la oportunidad a Wilker para enfrentarse al Lille en ese siguiente partido, un encuentro donde los suyos cayeron 3-0 y Leca fue el meta titular en esa ocasión. También hay que hablar de Joel Graterol, uno de los metas más consagrados de que hace vida en el continente americano. Con América de Cali es uno de los guardametas más importantes de Colombia. Ha tapado 9 goles, 9 penales en total en lo que va de liga colombiana. Se ha consagrado como uno de los metas más rendidores a nivel internacional en copas internacionales como la Copa Libertadores y por ende tiene un cupo asegurado en esta selección nacional. También llama la atención la inclusión de José Contreras, que hace vida también en el fútbol colombiano. Se ha venido ganando a pulso también un lugar en la selección nacional. Y por último también se convocó a Rafa Romo, que se ha consolidado como uno de los metas más importantes de la primera división de Bélgica, de la Jupiler Pro League, tanto así que ha sido vinculado con el Club Brujas en las últimas semanas. Parece que hay cierto interés del hoy campeón de la Jupiler Pro League por el espigado guardameta venezolano. También fue llamado Alain Baroja, que ha tenido una experiencia ardua y muy completa con la selección nacional. Hubo un punto donde fue titular con la Vinotinto, pero de todos los convocados ahí se cuela también Alain Baroja. Vamos a pasar a la defensa, donde destaca el central del Grozny, Wilker Ángel, que viene teniendo titularidad y regularidad con la Vinotinto, al igual que Jordán Osorio, que lamentablemente descendió con el Parma en la Serie A. Vamos a ver qué le depara el futuro a Jordán Osorio luego de descender con su equipo, si permanece en segunda división, si parte a otra institución. También va a ser muy importante lo que pueda hacer tanto en eliminatorias como en esta Copa América para mostrarse ante el fútbol europeo y por qué no quizás conseguir alguna cesión o algún otro contrato con un club en primera división en Europa. También llama la atención la inclusión de un jugador como Luis Mago, que no tiene para nada regularidad en Chile, ni siquiera es tomado en cuenta por Rafael Dudamel en la U de Chile. Pierde mucho protagonismo con su equipo, no es ni siquiera tomado en cuenta por su compatriota y por ende hace un poco de ruido que esté convocado hoy en día en la selección nacional, pero es una lista preliminar donde entran varios nombres importantes. Y bueno, Luis Mago también ha tenido cierto roce y regularidad con la selección, no de la mejor manera, pero allí se cuela en la lista. También hay que hablar de Rolf Feltscher, que viene tomando mucho protagonismo en la segunda división de Alemania, en la segunda Bundesliga, donde es totalmente titular, y también es un jugador de experiencia que viene a aportar mucho a la selección nacional en cuanto a su juego físico. Hay que ver si le dan los galones o cómo está su condición física en los retrocesos y en las idas al ataque. Otro de los jugadores importantes por el lateral derecho en esta ocasión es Alexander González, que viene siendo titular con el Málaga en segunda división, un jugador que se consagró totalmente en aquella victoria de noviembre ante la selección chilena 2-1, para mí uno de los jugadores más importantes en cancha en ese partido de eliminatorias ante Chile. Hoy también se gana
otra convocatoria a la selección nacional y por qué no pelear un cupo directo a la Copa América y también como titular. Otro de los capitanes que es convocado, no puede faltar, Roberto Rosales en la selección nacional, por más que tenga regularidad o no. Se mantiene en buen estado físico, viene superando lesiones del mes de enero, febrero, marzo. Sin embargo, Roberto Rosales es una de las voces de mando de la selección nacional y tiene que estar sí o sí en el combinado vino tinto rumbo a Qatar 2022 y también en esa Copa América y el inicio de eliminatorias. También hay que hablar de dos jugadores que hacen vida en la liga portuguesa. Se trata de Mikel Villanueva y de Nahuel Ferraresi. Ambos jugadores están teniendo totalmente protagonismo con sus clubes, uno con el Santa Clara y Ferraresi con el Moreirense. Ha marcado 3 goles en sus últimos 4 partidos con el equipo. Tiene una regularidad tremenda, ha ganado una experiencia muy importante Nahuel Ferraresi y me atrevería a decir que hoy en día junto a Jordan Osorio son los mejores centrales venezolanos de la actualidad que hacen vida en Europa. Y por su parte Mikel Villanueva también es un jugador que viene siendo totalmente titular con el Santa Clara y muy rendidor. Ha sido elegido jugador del partido durante varias jornadas en la Liga Son Sagres de Portugal. También hay que hablar de otro carrilero, el cual es Ronald Hernández. Recientemente llegó al Atlanta United. Es un jugador que tuvo mucha regularidad en la selección nacional y titularidad de la mano de Rafael Dudamel, donde se afianzó como uno de los jugadores más importantes de Venezuela post Mundial Sub-20. Ahora vamos a pasar al mediocampo, donde hay un cúmulo de jugadores totalmente importantes en la selección nacional. Hay que empezar hablando de Cristian Cáceres Jr., que viene marcando, ya tiene 2 goles en la presente edición de la MLS, se graduó totalmente con la selección nacional y tendrá un cupo obviamente dentro de esos 21 convocados rumbo a la Copa América. Otro de los grandes jugadores venezolanos, me atrevería a decir que el mejor vino tinto, con el mejor presente y con mayor proyección en la actualidad, que es Yángel Herrera. Figura con el Granada en la Liga, figura con el Granada en Europa League y para mí uno de los pivotes más importantes de la Liga Española y de toda Sudamérica. También hay que hablar de su compañero de equipo Darwin Machís, extremo por izquierda, extremo por derecha, por donde lo pongan el jugador rinde. Si no, pregúntenselo al Real Madrid y al Barcelona, que les marcó goles en la presente Liga Española, tumbándole esa posibilidad de ser líder del campeonato al Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos, y que también fue en figura tanto en Liga como en Europa League con el Granada, marcando un gol hermosísimo en Europa League que fue catalogado como uno de los mejores del año pasado y también de 2021. Ahora hay que hablar del brujo José Martínez, también ha tenido regularidad en la MLS, actualmente tiene que cumplir 2 partidos de suspensión por agresión a un rival en la cancha. Eso demuestra el músculo, la garra que le pone el oriundo del estado Zulia en cancha y también será sumamente importante en ese medio de contención de la selección nacional. Otro que hace vida en la MLS, Junior Moreno, totalmente titular con el DC United y con mucha experiencia también en este tribote en la selección nacional. Pasamos otra vez a los extremos, vamos a variar de volantes de marca a volantes de contención y posteriormente a volantes de creación. Hay que hablar de John Murillo, que es un jugador con muchos años de experiencia en Europa, ya tiene más de 100 partidos en la primera división de Portugal, es totalmente referente con el Tondela en dicha primera división y obviamente se ha ganado un puesto en esa convocatoria vino tinto rumbo a Qatar 2022 por sus actuaciones pasadas y también a esa Copa América a disputarse en el mes de junio. Y continuamos hablando de Rómulo Otero, que es ese jugador totalmente desequilibrante que puede funcionar tanto de titular como de revulsivo en la selección nacional, una pegada prodigiosa la que mantiene Rómulo Otero en su pierna derecha. Actualmente hace vida con el Corinthians y disputando competiciones nacionales e internacionales. Siempre se caracteriza por esa irreverencia que le imprime a su juego en el terreno y en la cancha. Vamos a continuar hablando también de Tomás Rincón, el capitán de esta selección,
muy criticado Tomás Rincón, sin embargo se sigue consolidando a las críticas, él se sigue consolidando como titular indiscutible con el Torino, pudo aportar para que su equipo saliera de los peligrosos puestos del descenso y es la voz de mando en la Vinotinto junto a Salomón Rondón y Roberto Rosales. Bien merecido el puesto, la convocatoria de Tomás Rincón en la Vinotinto que disputará esa Copa América en el mes de junio. Vamos a comenzar y seguir hablando también de los extremos. Hay que hablar de Jefferson Savarino, que sin duda alguna decía yo que Yangel Herrera es el mejor jugador venezolano de la actualidad, y me atrevería a decir que Jefferson Savarino entra en ese top 3 de mejores venezolanos de la actualidad. Con Atlético Mineiro es totalmente determinante tanto en el Brasileirao como en Copa Libertadores, haciendo esa pareja de ataque en conjunto con Hulk Paraíba, marcando, asistiendo. Es un jugador muy inteligente, con una visión de juego espléndida y un manejo de balón como pocos en el continente. Y ahora vamos a hablar de Jefferson Soteldo, que partió al Toronto de la MLS. Todos conocemos las capacidades técnicas de Jefferson Soteldo, el jugador más habilidoso que tiene Venezuela en la actualidad y que ha tenido Venezuela en muchísimo tiempo. Es por ello que el puesto de Jefferson Soteldo en esta selección nacional no debe ser puesto en duda porque no haya partido a Europa. Sin embargo, toda esa calidad que posee el oriundo del estado portuguesa se mantiene y será totalmente importante y vital para las aspiraciones vinotinto en esa Copa América y también el reinicio de eliminatorias ante Bolivia y Uruguay respectivamente. Vamos a hablar también de un debutante en convocatorias de la selección absoluta y se trata de Freddy Pico Vargas, que hace poco firmó contrato con el Dallas de la MLS, proveniente del Deportivo Lara, uno de los jugadores más sobresalientes del torneo profesional venezolano. De buena manera pudo dar el salto de calidad al exterior, a una liga en aras de crecimiento, y enhorabuena por él que ya tiene su primer llamado a la selección absoluta. Vamos a pasar a la línea de ataque donde se apunta Fernando Aristeguieta, que con el Mazatlán de México no está teniendo tanta regularidad y tantos goles como nos tenía acostumbrado en el curso pasado. Sin embargo, es un jugador con mucha experiencia importante para llamar a la selección. También hay que hablar de Yonder Cádiz, que hace vida en la MLS con el Nashville. Sergio Córdoba, un tipo que es totalmente rendidor, sea el sector del campo donde se ponga, sea de extremo, sea de 9, de media punta. Es un jugador con un físico prodigioso y que en la Bundesliga lo demuestra con el Arminia Bielefeld, rindiendo jornada tras jornada. También hay que hablar de Jan Hurtado, que tras la incertidumbre de si sigue en el Red Bull Bragantino del Brasileirao o si se va a otro equipo, si vuelve a Boca Juniors, él ha respondido con 2 goles en las últimas jornadas y se gana un cupo en esta selección nacional luego de tener un bajón futbolístico considerable el oriundo del estado Apure. Hay que hablar también de Joseph Martínez, que volvió, marcó luego de esa dolorosa lesión que lo marginó durante mucho más de un año. Pudo volver con el Atlanta United y ya marcó su primera diana en MLS. También hay que hablar del joven delantero del Brujas, Dani Pérez, que a todos nos tomó por sorpresa que partiera tan joven a un fútbol tan competitivo como el belga y a uno de los clubes más importantes de dicho país, el actual campeón, el Brujas. Y bueno, ya tuvo su primera titularidad con el equipo, ya pudo marcar en la Jupiler Pro League, en la primera división de Bélgica, y se vislumbra a futuro como uno de los atacantes más prometedores de Venezuela, en aras de crecimiento y de todo su potencial como jugador en Europa. También hay que hablar de Eric Ramírez, el jugador venezolano, el atacante venezolano con más goles en Europa, es goleador de la Fortuna Liga de Eslovaquia, una liga sin muchos reflectores, pero lo que está haciendo Eric Ramírez es para enmarcar y también para aplaudir y darle su recompensa de venir a la selección nacional con esta convocatoria. Y en la punta de lanza, indudablemente otro de los capitanes de nuestra selección, José Salomón Rondón Jiménez, que parece que no va a quedarse en el CSKA de Moscú a pesar de que tiene 4 goles y 3 asistencias con el equipo. Rindió totalmente, cumplió con las expectativas Salomón Rondón luego de salir de China y su convocatoria en la selección nacional es incuestionable. Y de esta forma vamos a culminar este video. Los invito a indicar en la caja de comentarios a qué jugadores cortarían para esa lista
final que irían a la Copa América de 21 jugadores, quién está de más, quién está de menos en esta convocatoria, qué jugador faltó y cuál es su proyección de la Vinotinto en lo que será ese reinicio de eliminatorias ante Bolivia en La Paz, un partido sumamente complicado y mucho más complicado será recibir en casa a una Uruguay que viene muy compacta.